Economía e investigador del CIAD, Luis Huesca Reynoso, a quien tenemos vía telefónica. Nos va a platicar sobre el Día Nacional de No Fumar. Tenemos entendido que es en los Estados Unidos, pero también sobre el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buen día, Nidia, que gusto saludarte. Un gusto. Platíquenos, por favor, sobre este Día de No Fumar. A ver, cuéntenos de qué se trata. Sí, mira, Nidia, este día se estableció en la República de Irlanda en el año, recientemente, sin embargo, o sea, esto fue en los 80s, en específico en 1984, pero los primeros informes médicos que ellos estaban encontrando al respecto del problema del tabaquismo relacionado con el cáncer, ellos lo vinieron encontrando por la década de 1920. Esto es pues a nivel mundial, cuando todavía no se desconocía mucho de los efectos del tabaquismo en las enfermedades, sobre todo vinculadas con el cáncer. Entonces, de ahí vino la campaña nacional de no fumar, que se fue extendiendo en Inglaterra, en Escocia, en esa área de Europa y paralelamente en Estados Unidos. Y de aquí se inspiró, digamos, a nivel internacional para ser llevado a nivel mundial. Pero este se va a festejar en mayo. Le llaman en inglés el No Tobacco Day, o el Día de No Fumar Mundial. Así que este es como que inició todo esta revolución de poder entender los efectos de la nicotina y la adicción. Y aquí lo interesante es que hay información reciente para México que nos hace voltear, por cierto, por el tema también del género, y uno se pregunta cómo anda la mujer en el tema de fumar, ¿no? Porque también la información que nos muestra ahorita el Instituto Nacional de Salud Pública a través de la encuesta que ellos levantan, la llamada En Salud, y esta encuesta precisamente trae información muy reveladora, porque no se había levantado desde antes del COVID. Se levantó la última que había, y ahorita salió la encuesta 2021, y resulta que en esta información tenemos datos de lo que es la prevalencia, que es decir, cuánta proporción de los que ya están en edad, pueden estar fumando, y aquí se incluyen niños, cuántos fuman. Entonces aquí hablamos de población se mide desde 12 hasta hasta 65 años o más, ¿no? Y aquí estamos observando que antes de la pandemia, los hombres, primero, fuman más que las mujeres. Ese es como que el primer dato, ¿no? Bueno, parece que lo estamos escuchando muy bajito, doctor. No sé si puede acercarse a su teléfono. Sí, antes de la pandemia era 17%. Y resulta que con la pandemia aumentó el fumar en ambos sexos, pero llama la atención que el dato para hombres, por ejemplo, el dato nacional es de 19%, y el dato de prepandemia era de 17%. Entonces hay un aumento de casi 2%, y si lo vemos por sexo, en el caso a nivel nacional, y luego vemos el dato de Sonora, a nivel nacional, el dato de los hombres es de 28% contra un 9.4% en las mujeres. ¿Cómo andamos en Sonora? En el dato en Sonora es que la mujer fuma más que a nivel nacional, con casi 11%, y el hombre anda sobre el 30%. Entonces, es decir, de los que mencioné, de la edad de 12 años hasta 65 años o más, en ese grupo, 3 de cada 10 están fumando. Wow. Y antes de la pandemia, sí, eran menos de 2, casi 2. Entonces es un dato revelador, porque esto pone a Sonora en el lugar número 16, siendo el estado de Chiapas y Campeche los que menos fuman, con 11%, pone a Sonora en el dato de 19.1%. Y el estado que más fuma, digamos, lo tenemos en otro estado muy parecido al dato nacional. El estado que más fuma es Chihuahua y Nuevo León,
con 25.4 y 26.5% de su población. Doctor, le quiero preguntar, aquí se está tomando en cuenta a qué tipo de fumadores, es decir, los fumadores y fumadoras que lo hacen diariamente, que se fuman más de una cajetilla, o quienes incluso de manera ocasional también entrarían en estos datos, o quienes entran. Es muy buena tu pregunta porque en los datos que manejamos primero son los que declaran fumar. Pueden ser fumadores de baja intensidad o también de alta intensidad, pero si nos metemos a los datos que son de los que fuman con más alta intensidad, estos tienen por lo menos la encuesta dice un dato que es los que los de baja intensidad son los que se fuman al menos un cigarrillo diario. Okay. ¿Sí? Un cigarrillo diario, y los de alta intensidad pueden llegar a fumarse más de una cajetilla diaria, ¿no? Estos son más de al menos 20 cigarros diarios. Wow. Entonces, ese es como el dato así general que se usa a nivel internacional para manejar los de baja y alta intensidad. Y ahí la referencia interesante es que en México se piensa que la gente de menos recursos fuma mucho. Y resulta que no. México es uno de los pocos países, junto con otro país que está en Europa, de Europa del Este, que los pobres fuman menos. Hay otras razones por qué la gente de menos recursos, primeramente porque no le alcanza, tiene que comprar hacer otros gastos, ¿no? De la casa, comida, qué sé yo. Sin embargo, la gente que está en situación vulnerable de países desarrollados sí tienen más poder de compra. O sea, aunque estar en condiciones de pobreza no es la misma pobreza, ¿no? Ok, interesante. Esa es la información. Y bueno, el aquí lo interesante es cómo tanto el hombre como la mujer aumentaron el fumar. Sin embargo, la mujer lo hizo con mucha menos, lo hace con menos intensidad, ¿no? A diferencia de cómo lo hace el hombre. ¿A qué edades empiezan a fumar? No sé si también estén ahí los datos y si hay una variación por sexo del momento en el que se empieza a fumar. Sí, también es muy buena pregunta. La Insanud, que es la encuesta en la que nos estamos basando, nos muestra información al respecto. Y ahí lo que nos dice es que por ejemplo, niños, aproximadamente edades que van de 13 a 15 años, wow, es cuando se muestra que empiezan a esto de la fumada. Y por eso esta ley que se aprobó hace un par de meses atrás, en el que ya se supo que una cadena comercial a nivel nacional se amparó, que por cierto, no fue toda la cadena, son unos pequeños grupos de esta empresa que vende pues productos en general, pero que se amparó para poder mostrarlos en un display para que la gente los vea. Y una de las funciones importantes de esta ley para poner a México a nivel muy elevado en control de tabaco a nivel internacional es que los niños no lo vean, precisamente, que no lo estén viendo en los displays. Eso es uno de los objetivos más importantes, entre otros, para control de tabaco, ¿no? Entonces, no es una edad muy uno puede decir, oye, pues pudiera entrar a fumar después, pero no. Hay un pico entre 13 y 15 años, pues en la mayoría de los países es ilegal, obviamente, que los niños compren tabaco. Claro. Y bueno, y aquí pues la información que observa es que el 6% de los adolescentes estarían fumando. El 6% con respecto al dato que dábamos de los adultos, que es un dato para Sonora del 19%. Entonces, un 6% que son de los que se inician entre 13 y 15 años no es pequeño el dato. Por eso es muy importante esta información de que la gente se entere qué más nos da esta ley, porque no solamente esta ley de control de tabaco no era solamente que alejara a los fumadores de los comercios, de los restaurantes, sobre todo bares, y que los no fumadores se rescatasen las áreas como las terrazas, por ejemplo, que eran ya más lugares de fumadores, y el que no fuma no pudiera ir. Y entonces
también está el tema de control de tabaco para que los niños no se enganchen en este problema, que finalmente es un problema de salud. Claro. Y a todos nos atañe y a todos nos va a costar dinero, ¿no? Pues porque esto le cuesta al sistema de salud alrededor de 90,000 millones de pesos en México, y solamente de impuestos recauda la mitad de lo que se cobra por impuestos a los cigarros, ¿no? Entonces, este tema yo creo que da para más, ¿no? Para sí, más, claro. está muy interesante el análisis de esta ley, pero yo creo que ahorita el dato también interesante es cómo la mujer suma menos que el hombre. Creo que es el dato para que nos quedemos con información. Sin embargo, sí observamos un incremento antes y después del COVID, y Sonora pues estamos en el lugar, decía, número 16, siendo el 1 el que menos fuma. Sonora es el número 16, o sea, estamos a la mitad, en la media. Estamos a la mitad, exactamente. Interesante también la relación que hay sobre esta ley, sobre los impactos y sobre cómo también pues lo que se busca es evitar nuevos fumadores o fumadoras, ¿no? A futuro. Muchas gracias, claro, doctor. Sí, muy interesantes. Muy interesantes estos datos. Vamos a estar en contacto con usted la próxima semana. Hablaremos de esto y más cosas, con gusto. Ahí está.